Bien, bueno, ¿cómo están? Espero que todos estemos bien en este contexto particular en la cual nos estamos encontrando, contexto pandémico. Yo le quisiera contar a- eh, brevemente cómo surge el CICLA y además también esta mesa, como las otras que se han conformado. El CICLA es un encuentro que fue promovido después del estallido social del año pasado en Chile, después de octubre del 2019, en el cual distintas personas que conformamos el cuerpo social en Chile nos dimos cuenta que debíamos no solamente participar activamente al interior de las movilizaciones, sino también cómo podíamos generar espacios de reflexión desde nuestros propios quehaceres. Y un grupo de estudiantes de programas de doctorado de la Universidad Católica eh, que participan dentro de la coordinación de CADEPUC, que es la coordinación de estudiantes de estudiantes de doctorado de la Universidad Católica, comenzamos a reflexionar cómo lo podemos hacer y quisimos echar mano a un encuentro que en un principio pensábamos que podía ser presencial y que producto de todos los acontecimientos sanitarios pandémicos mundial, nos dimos cuenta que persistir en este encuentro tenía que ser de este modo, a través de una plataforma virtual. Eh, y el espíritu que nosotros queremos instalar, o proponer, más que instalar, proponer desde el CICLA, es un espíritu de reflexión. Queríamos zafarnos un tanto de lo academicista, en el sentido de que generar mesas que pertenecieran particularmente a una sola disciplina, sino que generar posibilidades en la cual personas que están desarrollando conocimiento eh, pudiésemos reflexionar sobre ciertas temáticas desde nuestra propia experiencia, desde de nuestro propio quehacer, o también de lo que queríamos proponer como reflexión para cada una de las temáticas que se ha propuesto en el CICLA. Nosotros al principio partimos con una gran cantidad de mesas que se fueron ajustando de acuerdo a el envío de resúmenes y de propuestas de exposición de cada uno y de cada una de las personas que han optado por participar con nosotros. Eh, yo les comentaba a algunos de los asistentes antes de que comenzáramos esto que ayer nos dimos cuenta en el grupo, en la última reunión de, la última reunión para poder organizar y algunos ajustes que teníamos que hacer, que son más de 100 personas las que vamos en estos 3 días pensar en América Latina, desde diferentes países, de diferentes disciplinas, pensando en las exposiciones y también en los académicos y académicas que han participado y que participarán en cada una de las mesas. Por lo tanto, eso nos pone bastante ansiosos y estamos bien contentos y contentas porque creemos que si todo avanza bien y todo sale bien en estos 3 días, vamos a tener un espacio muy lindo de poder pensar nuestro continente. Por lo tanto, esta es la primera mesa. Hoy día parte la primera mesa hasta el día viernes. Eh, yo les invito y las invito a que puedan ustedes entrar a las plataformas y a las redes sociales del seminario. Ahí ustedes van a encontrar todas las mesas y además van a encontrar los links de Zoom para poder entrar a las mesas que estimen conveniente. Eh, a los expositores y expositoras, y si alguien quiere, por supuesto, en este momento pedirlo, me lo pueden hacer, yo también lo voy a hacer llegar toda esa información para que puedan entrar también y participar de otros espacios o de los otros espacios que hemos generado desde hoy día hasta el día viernes. Sin más preámbulos, voy a explicar cómo vamos a operar en la mesa. Voy a explicar la metodología, que es bastante sencilla, para que podamos interactuar y saber los tiempos en los cuales nos vamos a mover. En primer lugar, cada exposición, vamos a tener 4 en este momento,
serán 4, yo los voy a presentar. Va a tener alrededor entre 7 a 10 minutos de exposición, de presentación. Luego se abrirá un debate o preguntas o reflexiones entre las mismas exposiciones, pero también entre el público que asiste y que quisiera realizar comentarios, preguntas. La idea es que podamos generar una conversación. Pueden hacerlo a través del chat, pero también si es que alguien estima conveniente ocupar la manito que sale, ¿cierto?, en esta plataforma, y yo también ahí voy a estar atento para poder dar la palabra. Insisto, si alguien quisiera hacerlo a través del chat o quisiera prender su micrófono y hacerlo, no va a haber ningún problema. En este momento somos 16 personas, por lo tanto podemos manejar eso. Insisto, van a ser comentarios, conversación, etc. Luego de eso, nuestra académica invitada va a cerrar la mesa a través de un comentario que pueda hacer perfectamente dentro de lo que a ella le activó la conversación entre el público, las exposiciones, y también, por supuesto, lo que ella estime conveniente indicar de acuerdo a la temática central de nuestra mesa. Entonces voy a presentar, en este caso, a la mesa. Voy a presentar primero a nuestra académica invitada, y voy a indicar quiénes son nuestros expositores, del cual yo también me incluyo. Voy a operar como moderador y también como expositor. Y ahí comenzaremos con este tipo de metodología que yo le acabo de decir. Bien, esta es una mesa que se llama, o que la denominamos cultura y práctica académica en América Latina, el rol del intelectual. Mi nombre es Nicolás Celis Valderrama, soy el moderador de la mesa. Nuestra académica invitada es la doctora Adriana Petra, que está presente. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Además es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, y docente en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín, y ha dictado cursos de grado y posgrado de diversas universidades, y además publicado una gran cantidad de ensayos, artículos y también libros sobre esta temática. Muchas gracias, Adriana, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros de verdad es muy importante que podamos dialogar y que tú nos ayudes también a dialogar en torno al tema que nos convoca, y también agradecer que nos haya aceptado la invitación. Voy a presentar, vamos a ir por orden de tal cual como está el programa. En primer lugar, voy a presentar a Guillermo Fernández Ramos. Él es bachiller en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, y su exposición la tituló La dialéctica centro-periferia en el campo historiográfico del Perú actual. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos Bien. días. Buenos días. Guillermo, como comenté, entre 7 y 10 minutos yo te voy a avisar, y para que en este caso puedas ahí administrar tu exposición. Muchas gracias. Primero que nada, quería agradecer a CADEPUC, los organizadores del Seminario Interdisciplinar Crítico Latinoamericano, por la oportunidad de presentar este avance de investigación. Como la primera participación el tiempo es relativamente corto, voy a preparar un texto. Bueno, la pregunta inicial es, ¿qué repercusión tiene el capitalismo en el campo historiográfico de una sociedad dependiente como Perú? Bueno, si la sociedad peruana es una sociedad atravesada por conflictos de clase, conflictos étnicos, conflictos de género, ¿será que su historiografía, su producción historiográfica puede apartarse de esos conflictos? La interrogante no es común en los estudios sobre historiografía peruana. Algunas excepciones son trabajos de historiadores como Carlos Lazo, Alberto Flores Galindo, Susana Aldana Rivera.
porque en la mayor parte de los casos hay un presupuesto recurrente, ¿no? Se puede formar, la historiografía peruana es capaz de formar un espacio, en este caso la academia, ¿no? Ajeno a esos conflictos y luchas sociales de un periodo determinado, ¿no? En mi exposición sugiero como hipótesis que en una sociedad capitalista dependiente como la peruana, un campo historiográfico se rige por la dialéctica centro-periferia. Específicamente en el campo historiográfico del Perú actual, en el centro se ubica la historiografía dominante y en la periferia los grupos que se oponen en diferentes formas y grados a esa interpretación. Hoy en día la historiografía dominante es la nueva historia política, una historiografía que tiene raíces en el liberalismo, historiografía liberal, que trabaja con conceptos como republicanismo, cultura política. Y bueno, sus espacios se ubican principalmente en la capital, ¿no? En Lima, y en dos instituciones específicamente, ¿no? O principalmente, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en el Instituto de Estudios Peruanos. Además, sugiero que la relación centro-periferia, o la relación del centro de la historiografía peruana con las periferias, es una relación de silenciamiento e invisibilización. Las fuentes que utilizo para mis afirmaciones son las reflexiones que existen sobre la historiografía peruana, que han sido publicadas en revistas, en libros, y una cuantificación de las reseñas que han sido divulgadas en las revistas, en algunas revistas de la periferia, como en las revistas más representativas del centro historiográfico, ¿no? En este caso, la revista Histórica y la revista Argumentos. El desarrollo de un campo científico de ciencias sociales, humanas, incluso de ciencias naturales, no tiene una naturaleza diferente en las sociedades capitalistas, ¿no? En los países capitalistas centrales, su producción tiene mayor posibilidad de exportar teorías o metodologías de trabajo a los países dependientes, a través de la recepción intelectual o el imperialismo cultural. Esto no es una relación causa-efecto, no es algo determinista, ¿no? Al respecto hay diversos trabajos que intentan explicar esta relación, ¿no? Trabajos de Pierre Bourdieu, en Argentina de Fernando Beigel, Adriana Petra, ¿no? Entre otros autores, ¿no? En los países dependientes, una de las peculiaridades es la existencia de esta brecha desigual en sus campos científicos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que es donde he podido hacer mis estudios de maestría, existen los espacios para la crítica, son consolidados, aunque de todas maneras son silenciados e invisibilizados por su historiografía dominante, ¿no? Dentro de las propuestas teóricas críticas se encuentra una robusta historiografía marxista que, pese a ubicarse en la periferia, tiene la capacidad de articularse a través de líneas de investigación en universidades, publicaciones científicas, revistas, editoriales contrahegemónicas, entre otros, ¿no? En el Perú, los debates de interpretación sobre su proceso histórico tienen larga data. No obstante, propiamente los conflictos en el campo del historiográfico nacieron con la formación de las escuelas de historia a mediados del siglo XX. Existen varios casos de luchas y resistencias en el campo historiográfico. No me voy a detener ahí, ¿no? Voy a ir de frente. Bueno, a la actualidad había mencionado que la historiografía dominante es la nueva historia política. Sus espacios son la PUC y el IEP. Su principal representante es la historiadora Carmen McEvoy, que es quien dirige la Comisión Bicentenario en la actualidad, ¿no? Y bueno, la característica de esta historiografía liberal es que el centro de los debates pasó del análisis de los conflictos y lucha de clases, que era la historiografía de la nueva historia, ¿no? A la cual pertenecía Alberto Flores Galindo, pasa al análisis de las disputas ideológicas dentro de las élites, ¿no? O sea, el problema central en el Perú son los conflictos en las élites, modernos versus conservadores, ¿no? Y esta historiografía plantea que, bueno, se lee entre líneas, ¿no? Que son las élites modernas las que podrían desarrollar y resolver los conflictos que existen en la sociedad, ¿no? Ahora, en la periferia de la historiografía peruana actual no puede decirse que hay una metodología que sobresalga. Y uno puede decir, no se puede decir, oye, el marxismo es el que predomina en la periferia, ¿no? En la periferia puedes encontrar historicismo, positivismo, marxismo, anarquismo, ninguna se antepone al resto, ¿no?
Y bueno, y esta producción periférica se plasma en revistas, en las universidades regionales a través de las tesis, en las editoriales independientes, eventos académicos, plataformas virtuales, entre otros, ¿no? La diferencia sustancial entre quienes pertenecen al centro y la periferia, para mí es que las diferentes posiciones que ocupan sus integrantes en el proceso de producción de capital, ¿no? Por esta razón, el tiempo que dedican a la investigación y a la difusión de la historia es diferente, ¿no? Mientras la mayor parte del centro no se dedica a la docencia universitaria, a la investigación, generalmente quienes pertenecen a la periferia trabajan en otros campos, ¿no? Como la enseñanza en colegios, la archivística, la gestión cultural, el turismo, eh, lo cual muestra, y bueno, hay una desproporción en el tiempo que dedican a la difusión como también a la investigación en historia, ¿no? Ahora, había señalado que esta relación del centro con la periferia es de silenciamiento e invisibilización. Hay bastantes pruebas de esta afirmación, ¿no? Voy a mencionar algunas, ¿no? Una es el silenciamiento de la producción historiográfica de las regiones en la historiografía de Lima, ¿no? En el Perú existen 9 escuelas de historia, 3 escuelas que están ubicadas en Lima y 6 que están ubicadas en las regiones, ¿no? Piura, Ayacucho, Cusco, Trujillo, Arequipa y Tacna, ¿no? Sin embargo, en las reseñas de histórica y argumentos, en un total de 12 años, yo he revisado que solo han reseñado un libro de Trujillo, ¿no? Cito aquí al historiador Carlos Hurtado, que ha trabajado en la Universidad de Trujillo, ¿no? En la historiografía peruana, la mayor parte de lo que se conoce y difunde está centrado en la Academia de Lima, y dentro de ella, en espacios específicos que tienen hegemonía académica, ¿no? Lo demás suele permanecer silenciado, y en el caso de las universidades de provincia, este silencio es aún mayor, ¿no? Me interesa destacar una prueba donde se observa con mucha más claridad este silenciamiento en visibilización de la periferia, de la producción historiográfica periférica, que son las reseñas, ¿no? Del año 2008 al 2019 en Histórica y Argumentos se han publicado un total de 183 reseñas. En Histórica se publicaron 93 reseñas y en Argumentos salieron a la luz 90 reseñas. Voy a anotar cuatro características de estas reseñas. La primera es que en ambas publicaciones el material reseñado casi en su totalidad son libros, ¿no? O sea, se incluyen otro tipo de soportes. Y justamente la periferia, la producción periférica, en los soportes donde más difunde sus investigaciones no son tanto los libros, no son las revistas, eventos académicos, las tesis, los libros autoeditados, ¿no? De todas las reseñas, solo dos fueron publicadas, solo dos fueron dedicadas a otro tipo de soporte que no eran los libros, ¿no? Una fue dedicada a un documental hecha por el historiador Marcos Cueto y otra fue dedicada a un artículo de revista hecho por un politólogo, ¿no? En las dos revistas hay una idea del libro como un único soporte donde se puede presentar algo novedoso, ¿no? Una segunda característica, más notoria en histórica, es la notoria admiración por la producción historiográfica de los países capitalistas centrales, ¿no? Especialmente Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra, ¿no? Yo hice la estadística, ¿no? Y que resulta que reseñan más libros del extranjero que libros peruanos. Y libros del extranjero, o sea, no reseñan tanto libros de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, es una cantidad mínima, ¿no? Principalmente reseñan de Estados Unidos, España, Alemania, Inglaterra, ¿no? La tercera característica es la nula consideración de la producción historiográfica regional. Ya había mencionado, es bastante indicativo que de las reseñas publicadas en las dos revistas, en un marco cronológico de 12 años, solo una fuese dedicada a un libro editado fuera de Lima. La estadística en este caso es contundente, ¿no? Y una cuarta y última característica es el poco diálogo con la producción fuera del centro historiográfico, ¿no? La imagen que tiene el centro de nuestra historiografía
sobre la historiografía peruana es un diálogo entre ellos, entre lo que producen ellos, ¿no? Entre lo que produce la Pontificia Universidad Católica, como también entre lo que produce el, el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? En ambas revistas, ¿no? Eso sí es parejo, ¿no? Nicolás, disculpa, quería preguntar si estoy bien de tiempo o 2 minutos. Sí, 3 minutos, sí, 3. 3 minutos. Eh, bueno, la producción de la periferia no es que esté tampoco exenta de errores, ¿no? O sea, carga también consigo estas limitaciones del centro de la historiografía, ¿no? Yo hice un conteo o un análisis de las reseñas, ¿no? Publicadas en 6 revistas de la periferia, en las revistas Apostilla, Historia Región, Praxis en la Historia, Síntesis Social, Tempus y Tinta Negra. Y es significativo destacar, bueno, primero que no existe una sujeción a lo que se produce en los países capitalistas centrales. En estas revistas sí se reseña lo que se produce en otros países de América Latina, ¿no? Aunque es poco lo que se reseña fuera del Perú, de todas maneras, no es que están reseñando libros de Alemania, Estados Unidos, ¿no? Dan prioridad más a lo que se produce en Latinoamérica. La segunda es que sí consideran otro tipo de soportes para reseñar, además de los libros. En las revistas de la periferia se reseñan tesis y se reseña la producción historiográfica regional, ¿no? Justo Alberto Flores Galindo, en 1970, una reseña de una tesis que él la publica en un periódico, él llama la atención, en 1970, llama la atención sobre por qué no se reseña tesis en Perú, ¿no? Y eso lo dice en 1970, ¿no? Ha pasado tanto tiempo bueno, no, la historiografía no ha seguido su consejo, ¿no? Eh, bueno, pese a todos estos problemas, ¿no? En las revistas de la periferia el diálogo tiende a ser más horizontal, ¿no? Existe más equilibrio a la hora de escoger la procedencia del editorial del material que se reseña, ¿no? Eh, y a mí me parece que bueno, para cerrar un poco la participación, ¿no? Es que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que se produce en el centro de la historiografía, ¿no? Eh, y es necesario estudiar lo que se produce en la periferia, porque si tenemos las dos miradas, ¿no? Tanto lo que se produce en el centro como en la periferia, se puede llegar a tener una mejor visión de los problemas que tiene la historiografía peruana. ¿Cuáles son los problemas que tiene que afrontar, que tiene que solucionar, ¿no? Uno de ellos, sin duda, es esta cuestión del silenciamiento de lo que se produce fuera de estos espacios mencionados, ¿no? Eh, bueno, por ahora esa es mi participación. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, les quiero comentar a los que no están en Santiago que hubo una risa cómplice entre nosotros porque acaba de temblar fuerte. Entonces, pero en la mañana también tembló, así que hoy día ha sido un poco movido. Saludos desde el piso 23 que dice Félix. Bueno, Félix lo voy a en el sentido más fuerte. Bien, vamos a continuar. Como les decía, vamos a hacer el mismo proceso, vamos a seguir la misma orden del programa. En ese caso, me corresponde a mí exponer en este momento eh, la reflexión que yo acabo de, o sea, la que yo propuse. Bueno, ya me presenté. Yo soy candidato a doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y yo titulé mi exposición, que es más bien una reflexión, la práctica intelectual como práctica política en los procesos de insumisión social latinoamericano. Y voy a leer también en torno a esta reflexión que me surge, particularmente en los momentos en que uno pueda estar viviendo, o los momentos que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Bien, voy a ordenar acá. Si me dan un segundo. Bien.
Bueno, comienzo. Debo admitir que este texto lo escribí embriagado y con resaca. Embriagado del plebiscito acontecido del reciente domingo 25 de octubre y con la resaca del aplastante triunfo de la opción apruebo convención constitucional que acabamos de vivir en Chile. En estos tiempos ha sido complejo ser historiador chileno y latinoamericano. No estamos frente a un momento, a una situación fugaz, sino que a un verdadero acelerador de partículas temporal. Tal como lo han propuesto diversos cientistas sociales a lo largo de la postdictadura chilena y particularmente desde el 2000 hacia adelante, numerosos movimientos sociales, todos activados y sostenidos por las bases, han emergido en la arena política, por una educación de calidad, por el agua y por el medio ambiente, por sistemas de previsión y de salud dignos y solidarios, por la igualdad de derechos de las mujeres y en contra de la violencia patriarcal, y por los derechos culturales y políticos de pueblos originarios, entre otros. Todos ellos, si los miramos en perspectiva temporal de corta duración, promovían demandas que podrían calificarse de sectoriales o de grupos en específicos, pero si las analizamos desde la actualidad, es posible reconocer un relato o un petitorio en común. Una crítica profunda a un modelo neoliberal, competitivo e individualista de la sociedad. La necesidad de una nueva constitución y por lo tanto la manera en que funciona la representación política y la toma de decisiones al interior de los partidos que cada día se aleja más de la realidad. El reemplazo del principio de subsidiariedad por el de solidaridad como espíritu del Estado y el poner término a la codicia infinita de quienes parecen no tener límites al buscar adueñarse y convertir todo en un bien transable. Hay consensos que indica que habitamos en medio de una crisis ética, social, cultural y política. Sin embargo, esta crisis es parte de un proceso temporal crónico. Es decir, es algo que viene de atrás, que está inscrita en antiguas identidades y que pensábamos que permanecerían intactas, pues veíamos que eran persistentes y que día a día nos desconectaba de la simbología del humano, de los vínculos sociales, de las solidaridades y de las empatías. La crisis, y esta es una de sus riquezas, se constituyen como tal porque permiten la experimentación repentina, exigen la creatividad acelerada, están ataviadas de una espantosa celeridad y una velocidad espeluznante. Algo que se pensaba que tomaría años, décadas, se nos enrostra brutalmente y se escapa de todo cálculo temporal, del tiempo controlado por los partidos políticos, pero no de los cálculos promovidos por los movimientos sociales. Porque por más que los estallidos de la protesta no suelen tener fechas programadas, que duda cabe, estos no suelen ser ni misteriosos ni insensatos. Estos, entonces, si bien será difícil hablar de los orígenes de estos fenómenos, no será complejo hablar de las condiciones que posibilitaron que estos estallidos reventaran. Como dijeron muchos y muchas, solo bastó una chispa para que ardiera la pradera. En las crisis es inevitable que surjan y se ratifiquen nuevos sujetos, nuevas identidades, nuevos modelos de socialización, de militancia y de participación, puesto que la crisis no tolera vacilaciones, temores, vaguedades ni vacíos. Hoy, cuando en Chile y en América Latina un modelo se desploma por el desgaste y cansancio, debe surgir otro que seguramente no estará de inmediato a la altura de las exigencias, pero que poco a poco se ajustará a las nuevas expectativas. Seguramente tendrán que convivir modelos, algunos se articularán, otros se mostrarán los dientes. Habrá una heterogeneidad, serán múltiples las propuestas e incluso serán difíciles de trazar. En este escenario, me pregunto, ¿qué tipo de práctica intelectual y política se deberían asumir en los procesos de insumisión social latinoamericana? Tal como lo planteo en el resumen de mi presentación, quisiera rescatar una figura a través de la que Michel Foucault ve al filósofo o al intelectual. Se trata del intelectual como quien se opone al poder, especialmente al abuso de poder.
Así, el intelectual debiera hacer las veces de contrapoder. Aparece como el antidéspota. De esta forma, el ejercicio principal del intelectual sería el de disentir, y racionalmente ese puede ser el gesto filosófico político por excelencia. En el inicio de este análisis indiqué que una de las críticas más profundas y severas de los movimientos sociales ha sido la manera en cómo funciona la representación política y la toma de decisiones al interior de los partidos, que cada día se alejan más de la realidad. ¿Será el momento más idóneo para que un intelectual milite al interior de un partido político? ¿Podrá operar desde el interior del partido para promover el desplazamiento y la movilidad del poder? En lo personal creo que no son los tiempos. El intelectual no se opone al militante partidista, que asume un compromiso político. Tampoco se opone a la participación como ciudadano o a la organización colectiva, sino que se opone a la obediencia, siendo lo anterior precisamente un gesto de democracia. Democracia en una de sus principales y primeras facetas, es decir, oponerse a la sumisión. La práctica intelectual como práctica política es diferente a la militancia partidista. Por supuesto, un intelectual puede ser también militante partidista, pero en la actualidad, con el descrédito y la desconfianza de los partidos y sus estructuras viciadas, por lo menos implicará contradicciones más o menos profundas. Y hay que asumirlo. Actualmente la práctica del militante partidista, como práctica política, no siempre cuaja con la práctica intelectual como práctica política. Si me hacen elegir entre el trabajo territorial o en organizaciones de base desde mi práctica intelectual, o el trabajo militante partidista desde mi práctica intelectual, elijo la primera. Elijo la insumisión, la desobediencia al partido. Abandonaría el partidismo y abrazaría el territorio y sus organizaciones. Actualmente ahí se está practicando la democracia. Ahí se es posible desobedecer y movilizar la emancipación. No quiero romantizar el territorio u organizaciones de base. Tampoco quiero sonar ingenuo, pero pues ahí también hay disputa de poder. Pero actualmente es desde el interior de sus asambleas y sus articulaciones donde se está profundizando la democracia desde la desobediencia. Hoy hay una insumisión que no encajan en la práctica militante partidista, que quedan haciendo palanca y generan fricciones con el trabajo territorial y de base. Hay desconfianzas, anticuerpos bien merecidos y justificados. Vivimos tiempos de impugnación, insumisión, emancipación, que implicará desbordar los fundamentos culturales, sociales, subjetivos, corporales y sexuales de nuestra existencia. Son muchos los repertorios y acciones que están en diáspora. Independiente de lo anterior, la crisis provocará que el poder que se disputa ineludiblemente tendrá que reinscribir sus formas y relaciones en todas las esferas y en todos los niveles. Y mi posición para disputar ese poder será al margen de los partidos y marchando junto con los territorios, asambleas y base. Gracias. Cumplí con el tiempo como buen moderador, creo yo. Bien. Luego viene la tercera exposición, siguiendo el programa, la realizará Pablo Geraldo Bastías. Él es doctorando de la Universidad de California, Los Ángeles, y él tituló su exposición acerca de la relación entre pensamiento y acción política, reflexiones a partir de la obra de Eduardo Debes. Pablo, bienvenido. Tienes entre 7 y 10 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Hola a todos y gracias a los organizadores por esta oportunidad de compartir algunas reflexiones para ubicar, digamos, un poco cronológicamente, para quienes no conocen la obra de Eduardo Debes, historiador chileno, que en los años 80 su trabajo fundamentalmente se concentraba en hacer historia social, historia del movimiento obrero, y que después ya
bien entrados los 90, comienza con un nuevo enfoque en su trabajo que tiene más que ver con la historia intelectual latinoamericana. Quizás su obra más conocida, fuera de, digamos, Los que van a morir te saludan, que es su gran libro del año 87, acerca de la matanza de la Escuela Santa María en Iquique, son las obras del pensamiento latinoamericano en el siglo XX, cuatro tomos, editados a fines de los 90, inicios de los 2000. Yo partí, digamos, con estas reflexiones preguntándome cómo alguien llega de una cosa a la otra. Alguien podría pensar que existe, ¿no?, un joven Deleuze y un Deleuze más maduro. Entonces mi pregunta fundamental era qué pasó en ese tránsito en su trabajo y sobre todo quizás si hay algún hilo conductor en esa reflexión que él hace acerca de la historiografía. A mí me parece que el prólogo de Los que van a morir te saludan y una serie de artículos que están digamos, dispersos en distintos documentos de trabajo de la Academia de Humanismo Cristiano, en plena dictadura, digamos, como un centro de pensamiento antidictatorial, que son documentos poco conocidos, pero a mí me parece que todo eso está condensado en el prólogo de este libro acerca de la matanza de la Escuela Santa María. Son de lo más iluminador que yo jamás he leído acerca de, digamos, la autoconciencia del historiador, de situarse frente al pasado y de situarse frente al presente y al futuro, para qué estoy escribiendo lo que estoy escribiendo. Y básicamente en este giro de Bessiano, desde su obra temprana a su obra más madura, lo que yo veo son tres momentos, que lo voy a intentar cubrir de manera súper esquemática, considerando el tiempo, que básicamente tienen que ver con un momento de demolición, un momento de reconstrucción y un momento de proyección. Digamos, demolición de las certezas epistemológicas de la generación de los 70, que son una historiografía marxista, una historiografía que tiene un marco conceptual robusto, coherente, y que básicamente es en Chile, por lo menos, la crisis viene dada por el golpe de Estado. Como dice él, si nosotros teníamos la ciencia, ¿cómo pudimos perder frente a los que tenían la ideología? La pregunta que surge es cómo explicar la derrota del proyecto socialista chileno en 1973, que es fundamentalmente una derrota política y uno incluso podría decir militar, de un enfrentamiento que no llegó a ser. Pero la pregunta para los intelectuales también es cómo explicar la derrota epistemológica, la derrota de nuestro marco explicativo. Básicamente me voy a permitir leer algunas citas. Entonces, Deleuze se refiere a este abandono del marxismo máximo, que sería el marxismo-leninismo, básicamente a la vez categoría de análisis y guía de acción científica. Y entonces él dice, en la base de este fracaso está un pecado, por decirlo así, o una omisión, o una ceguera compartida por la historiografía oligárquica y la historiografía del movimiento obrero, que dice la ecuación Chile igual democracia, una historia que lo que él después llamará una historia edificante o una historia mistificadora. Los oligarcas se contaban este cuento, digamos, o la historiografía liberal tradicional, de que Chile era una democracia consolidada en medio de una América Latina anárquica. Chile tenía una tradición democrática. Y decía, pero desde los que hacíamos historia social, también nos contábamos un cuento súper parecido, que era Chile está siempre en una trayectoria de progreso, de mayor democratización. Entonces el golpe a todo nos pilló un poco mal parados. Entonces Deleuze dice, uno de los primeros coletazos de este proceso de cuestionamiento que se iniciaba, lo sufrió el marxismo y su cientificidad. Porque si el marxismo era ciencia u operaba con método científico, que para el caso daba lo mismo, y nosotros éramos los científicos, en tanto que los otros se movían en el pantanoso y pavoroso terreno de la ideología, ¿cómo era entonces posible que nos hubieran derrotado? De ahí comienza, digamos, este cuestionamiento, una orfandad teórica e incluso existencial de estos jóvenes, digamos, que ven el proyecto político de su vida terminado de manera tan abrupta y que termina en muerte, tortura, como todos sabemos. Entonces Deleuze comienza con un llamado de pensar todo de nuevo, e incluso con un cierto... Vuelvo a citar a Deleuze. Pensando, dice, dirán mañana algunos... Estos jóvenes historiadores creían que bastaba con saber datos. Se mostraban incapaces de
comprender el hilo de los acontecimientos. No hay tal, nunca creímos que bastara con conocer nombres, fechas, ocasiones, cantidades, aunque quizás no hayamos sido. Además, ¿quién nos asegura que exista verdaderamente algún acontecer? ¿No se dieron cuenta de que el hecho mismo por sí mismo no sirve para nada? Sí, nos dimos cuenta de ello, y también de otra cosa, que sin hechos no hay historiografía que valga. Hasta ahí la cita. Entonces, esto, digamos, nos deja en una posición, al parecer, absolutamente escéptica. De hecho, un libro de Deleuze, que es su tesis de licenciatura, se llama Escépticos del Sentido, y básicamente una especie de reflexión cartesiana, que en lugar de establecer, digamos, la posibilidad del conocimiento, quiere establecer la posibilidad de que exista algún sentido de las cosas. Y ese es un libro del año 73 o 74, o sea, inmediatamente después de la derrota de la experiencia socialista. Ese era el tipo de preguntas existenciales que el autor planteaba. Entonces la pregunta vendría a ser cómo reconstruir, digamos, este segundo momento, cómo reconstruir la posibilidad de algún tipo de conocimiento cuando ya no tenemos las certezas del marxismo máximo. Y básicamente la salida de Bessiana sería manifestarse en contra de toda falacia normativa en el estudio del pasado. Esto aplica, a mi juicio, tanto al estudio del pasado como la historia, como al estudio de la realidad en general, incluyendo las ciencias sociales, digamos. Tenemos que renunciar a esa pretensión de fundar nuestra acción política como una consecuencia necesaria de nuestro conocimiento de la realidad. Digamos, a esta tendencia de homologar ciencia con técnica, o sea, conocimiento con un hacer, y eso con verdad y con bien, digamos, es lo que él llama sarmientismo, en inspiración, digamos, de los positivistas del siglo XIX, y dice, pero eso es un mal que aqueja a toda América Latina y a toda la intelectualidad latinoamericana, de izquierda o de derecha. De nuevo, esa pretensión de fundar la acción en un conocimiento cierto acerca de la realidad. Vuelvo a citar a Deleuze aquí, y él dice, porque no identificamos ciencia con verdad, y tampoco por lo demás, no ciencia con falsedad, es que no creemos, como postula el sarmientismo, que la ciencia y la técnica sean las soluciones para el continente americano. Queremos un quehacer historiográfico o antropológico que sea científico, pero que a su vez pueda constituirse un factor coadyuvante del proceso de concientización. Nuestro afán es impedir que dichas disciplinas contribuyan a la mistificación, cosa que no se logra simplemente desarrollándose como ciencias. Queremos, en cambio, que posibiliten el cara a cara del latinoamericano con su historia, con su realidad, con su ser y por tanto consigo mismo. Para intentar un poco redondear esta idea acerca del proceso de concientización, básicamente es una versión más tenue de un proceso de toma de conciencia, digamos. Piensen en la historiografía marxista tradicional, cuyo propósito es también, en cierta manera, explicar procesos y ayudar en la realización de este paso de una clase en sí a una clase para sí. Eso vendría a ser el proceso de toma de conciencia de clase. El proceso de concientización, que tiene que ver más con los marcusianos, digamos, o con incluso Paulo Freire, para citar un referente latinoamericano, tiene que ver con confrontarse con la realidad y no contarse cuentos, digamos. Todos esos son términos que utiliza Deleuze. Nosotros hacemos historia para que no nos cuenten cuentos y para no contarnos cuentos nosotros mismos. Entonces es un proceso contrario a la mistificación, y entonces la oposición no tiene que ver con si hacemos historia, en este caso, necesariamente de izquierda o de derecha, sino una historia que sean cuentos. O uno puede pensar, así lo pienso yo, que claramente una historiografía de derechas tiene una tendencia aún mayor a contar cuentos acerca de la nación y las élites. Pero básicamente también existe historiografía de izquierda o comprometida, que es una historiografía mistificadora, que pone nuestro estudio del pasado al servicio de una narrativa que nos moviliza la acción. Y esa mistificación es tan peligrosa como, aquí estoy ya a los 10 minutos, así que voy a cerrar, es tan peligrosa como una mistificación por la derecha, por decirlo así. Entonces, finalmente, este tercer movimiento de proyectar, que ha planteado, digamos, como una propuesta simplemente, tiene que ver con asumir, digamos, el rol negativo de la historia o el rol negativo de las ciencias sociales, que es un rol de desmontar
narrativas mistificadoras, y no necesariamente de ofrecer un relato alternativo a eso, porque eso ya queda en el campo de la sabiduría práctica, por decirlo así, de la acción política, de la libertad de los actores políticos, que su acción apropiada no se sigue necesariamente de las consideraciones del pasado. Y aquí me voy a detener para no pasarme todo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, le recuerdo al público que si quiere realizar algunas preguntas lo puede hacer a través del chat o después de que terminemos con las exposiciones las pueden hacer. Bueno, nuestra última exposición de la mesa está a cargo de Félix Liberona Durán. Él es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, administrador público y estudiante magíster en Geografía de la Universidad de Chile. Él, su exposición la tituló Poder, plagio y acoso en la academia, ¿cómo se defienden los investigadores? Félix, tienes entre 7 y 10 minutos para tu exposición. Sí, quisiera pedir permiso para presentar. No es que quiera ser rupturista, pero yo había preparado una presentación. Agradezco a la organización por el espacio de reflexión, de conversación. Creo que es súper pertinente y hace falta que nos demos estos espacios para efectivamente ver qué es lo que no es qué es lo que nos convoca y qué es lo que tenemos por delante. No sé si se ve la presentación, si me pregunto. Sí, se ve. Se ve mi escritorio. ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, yo más allá del título, la idea era efectivamente la misma. Gracias hospedador. Mi presentación va precisamente en una línea similar a la que planteaba Nicolás, de cómo efectivamente podemos abrir un espacio de conversación desde la mesa que nos convoca, y por eso esta pregunta que parece muy, muy instigadora, pero que efectivamente tiene que ver con un diagnóstico y tiene que ver con una realidad que se vive en particular en Chile, pero que podría ser completamente extrapolable a los demás países donde el neoliberalismo ha penetrado la academia. Bueno, ¿qué motiva el título de esta presentación? Durante julio de este año hubo mucho revuelo, al menos dentro de la Universidad de Chile, por una carta donde un grupo de académicos trataban de defender a un estudiante acusando a otro académico de plagio. Este académico acusado además tenía algunas acusaciones, valga la redundancia, de acoso, entonces fue bien complejo y efectivamente lo que decían en su carta, la carta tiene 5 páginas, es que los mecanismos que se había dado a la universidad y por los cuales se habían gestionado y se habían procesado estas denuncias no habían llegado a ningún término y que en realidad había sido básicamente un saludo a la bandera. Entonces lo que le pedían los académicos de este departamento al decano de la Facultad de Ingeniería era que tomara alguna medida. Entonces desde ahí viene la pregunta de, bueno, ¿qué pasa con las personas que investigamos? Esto es sumamente, no busca generar ningún conocimiento teórico más avanzado, sino que son algunas láminas esquemáticas para poder enmarcar la discusión. Pareciera ser que el proceso de formación de investigadores comienza cuando uno entra al pregrado y tiene una línea temporal donde a medida que va avanzando, tanto por el posgrado hasta que se logra convertir en un académico, considerando que entre medio y salida alternativa, va desde un decrecimiento desde la adquisición o la formación que uno recibe, la adquisición de conocimiento, en desmedro o en ganancia de la generación del conocimiento que uno va haciendo. Entonces, cuando uno es un estudiante de pregrado, llega, al igual que nuestra Constitución, con una mente en blanco para ser escrita por nuestros formadores, pero conforme va pasando el tiempo, va avanzando en la generación de conocimiento sin dejar de lado la necesaria adquisición por la propia dinámica de construcción de la ciencia. Pero hay una etapa donde efectivamente hay una frontera media difusa y que tiene que ver con, bueno, somos investigadores en posgrado, somos estudiantes de posgrado, porque venimos saliendo de un proceso de transición donde fuimos no adoctrinados, pero formados por una escuela en particular, por líneas de pensamiento, pero también estamos ya formando conocimiento y probablemente generando mucho más conocimiento del que adquirimos de manera pasiva. Entonces, esta presentación parte desde el supuesto de que efectivamente investigar es trabajar porque en la investigación se generan bienes. Estos bienes pueden ser tanto privados como públicos
y tiene dos líneas de argumentación que son más largas y que exceden a esta presentación, pero que tienen que ver por una parte con que hay algunos problemas estructurales, en particular en Chile, no es una realidad común a Latinoamérica, está bastante disociada, pero en Chile por una parte hay un problema de una falta de valoración del conocimiento, tanto como bien público, o sea, el Estado no realiza políticas públicas basadas en evidencia, ha dejado de lado a sus universidades, tanto públicas como el financiamiento de las universidades privadas, se han cerrado los centros de investigación que dependían del Estado, entonces el Estado ha dejado de lado la generación de conocimiento como una área estratégica o como un área prioritaria, pero tampoco los privados lo hacen de otra manera. O sea, si miramos en particular todo lo que ha pasado con el COVID, probablemente las grandes generaciones de conocimiento, de tecnología, no han estado ni de la mano del privado ni de la mano del Estado centralizadamente. Y es cosa de ver que los dos respiradores mecánicos que se lograron hacer en Chile fueron de la mano de las Fuerzas Armadas. Entonces, ahí hay algo que genera que la labor de la generación del conocimiento esté mirada en menos, pero también hay un problema hegemónico cultural, porque pareciera ser, como a ojo de la persona de a pie, de que alguien que estudia no trabaja porque estudia. Entonces, efectivamente se da esta dicotomía de esta etapa de transición entre la generación de una adquisición de conocimiento desde una hoja en blanco hasta que uno es capaz de generar este conocimiento de manera más autónoma. De manera súper rápida, también a modo esquemático, faltan actores, pero básicamente cómo funciona un sistema de I+D+I neoliberal. Tenemos por una parte un Estado que lo que hace es mediar las relaciones entre los individuos y las asociaciones intermedias. Básicamente lo media a través de la generación y el traspaso de recursos, traspasa recursos a los investigadores a través de fondos concursables, a las casas de estudio, a los mismos estudiantes de pregrado, ya sea a través de voucher, que pueden venir en sabores de crédito o de beca, y también a los investigadores. Esta imagen es mucho más decidora de investigadores, pero incluye a los generadores de conocimiento de conjunto. Bueno, ¿qué pasa en esta etapa? Los estudiantes van y le pagan a la universidad a su vez contrata y da sueldos para profesores e investigadores, pero hay un punto particular que es cuando el investigador, o en su rol de académico, contrata a otros investigadores y ahí se da una dinámica particular. Y estas dinámicas se complementan no solamente por la transferencia de dinero, sino que también hay relaciones de dependencia de distintas robusteces, de distintas magnitudes. Por una parte, tanto los investigadores senior o académicos, como las instituciones tienen que rendir de alguna manera estos fondos que les entrega el Estado, lo mismo los estudiantes de pregrado o los investigadores de posgrado, pero esas se dan de manera en distintos niveles. O sea, un investigador o un estudiante que pierde su beca probablemente está condenado a terminar su proceso formativo, mientras que un investigador o una institución, si bien tienen una merma económica, probablemente pueden seguir funcionando. Y también hay relaciones contractuales de por medio que son de alguna manera de dependencia, pero como pueden ver hay una flecha que es superior a todas las demás, que es más grande, es más robusta y que tiene que ver con esta relación de dependencia absoluta que se produce en esta precarización de la relación entre un académico o un investigador principal respecto de los investigadores que trabajan para él. Entonces, ¿cómo se media esa relación asimétrica de poder? Sin querer ser concluyente, sino que de nuevo a modo como ilustrativo, se miró a grandes rasgos cuáles son los mecanismos que existen en las tres universidades que concentran cerca del 62% de la investigación en Chile, que son la Universidad de Chile, la Católica y la Universidad de Concepción, en base a algunas como lineamientos generales. Hay un común denominador en las tres universidades, ninguna tiene una política especial dedicada para los investigadores no postdoc. En general se entiende que los investigadores de posgrado son considerados como estudiantes, en particular en la Universidad de Chile se considera que existen estudiantes de posgrado, no existen los investigadores de posgrado como tal. En la Católica hay un leve avance, existen los investigadores de posgrado, se reconocen por la Vicerrectoría de Investigación, pero también se habla mucho de los estudiantes de posgrado en la Vicerrectoría Académica. Y en la Universidad de Concepción, los investigadores de posgrado se repite la lógica que en la Universidad de Chile y dependen básicamente de la dirección de posgrado.
Hay un avance. Las tres instituciones reconocen a los postdoc como un integrante de la comunidad, pero también existen distintas categorías. Por una parte, en la Universidad de Chile existe la categoría de investigador postdoctoral dentro del organigrama académico, son como académicos junior de alguna forma. En la Católica existe también una categoría de becarios postdoctorados que tienen opción de postular un nombramiento académico. O sea, ahí también se formaliza esta transición entre ser un estudiante y ser un académico. Y en la Universidad de Concepción también existe una categoría, pero se establece que es incompatible con ser trabajador de la universidad. Entonces, también ahí hay un problema, o sea, se entiende que existe, pero no se dice qué es, porque es parte del trabajo, pero no es un trabajador. Y efectivamente también hay entidades que median las relaciones de la comunidad en general. Por una parte, en la Universidad de Chile está aprobada la creación del defensor universitario, pero no se ha reglamentado. En la Católica existe un defensor universitario que ve ampliamente las relaciones comunitarias desde el 2014, y la Universidad de Concepción recientemente genera y crea este rol de la mediadora universitaria. Entonces, algunos puntos claves para terminar y no excederme mucho de los 10 minutos. Eh, Efectivamente, de conjunto hay una revisión de que los postdoctorantes son reconocidos con distintos grados de derecho. En la Universidad de Chile pueden votar, en la Católica pueden optar a ser académicos, y en la Universidad de Concepción no son trabajadores, a pesar de estar reconocidos. Hay como un consenso de que efectivamente los investigadores de posgrado son estudiantes y no trabajadores, lo que desde la perspectiva y como se planteaba anteriormente me parece errado. Creo que eso genera distorsiones en cómo se entiende la generación del conocimiento y en el valor que se le da. Hay un tercer punto que es probablemente el core de esto, y sobre lo que me gustaría, si después podamos discutir, es que no existen políticas específicas para esta etapa de transición. Dejan estas relaciones laborales de dependencia, que son frágiles, a la discreción de la relación que existe entre el investigador principal y los investigadores que están contratados por él, contratados por llamar esto a la categoría más blanda y débil de contratación, el boletariado. No hay instituciones intermedias que velen por los derechos de los investigadores no académicos en general, al menos en esta revisión, y se repite en algunas otras universidades. Y tampoco hay un espacio de resolución que den cuenta de esta relación de dependencia. Como veíamos en el caso de la carta con el que inicia esta presentación, finalmente lo que se optó fue por ir a sedes judiciales. O sea, el estudiante que desea perseguir al académico que profita de su trabajo sin reconocerlo, por lo tanto hacer plagio, o el estudiante o investigador que finalmente tiene alguna situación de acoso, tienen que ir a los tribunales civiles o a los tribunales de justicia, porque no hay instancias que sean capaces de mediar ese problema. Y esto lleva al punto 4 de que efectivamente es necesario generar políticas particulares que reconozcan que la creación del conocimiento es un trabajo, más allá de que uno esté en una categoría de estudiante de pregrado o de investigador de posgrado, y que generen una protección que vaya más allá de estas políticas sectoriales. O sea, las distintas universidades tienen instancias de género, tienen defensorías universitarias, pero tienen que estar asociadas a comprender en su magnitud el problema, porque superan las meras relaciones asimétricas de un investigador con un estudiante o entre estudiantes, porque ahí no hay una relación de dependencia directa. Entonces es necesario que estas políticas tengan un reconocimiento de los roles que tienen tanto el investigador principal o el académico con los investigadores que de él dependen. Muchas gracias. Gracias, Félix. Bueno, damos por terminadas las 4 exposiciones. Como les explicaba en un principio de la mesa, la idea es que en este momento podamos generar un proceso de reflexión o debate entre las exposiciones con el público, también preguntas que puedan surgir de lo que hoy se expuso, como también alguien que quisiera proponer también algún tipo de reflexión particular. Y luego de eso vamos a tener alrededor de 30 minutos para hacer eso, y luego nuestra académica, que también puede participar en el proceso de preguntas, va a generar un cierre de esta primera mesa del CICLA. Hay preguntas que están escritas, pero quisiera tal vez primero abrir los micrófonos, si es que creo que puede ser pertinente, porque somos pocos. No es necesario que... Si alguien quisiera comenzar.
Había una ponencia más, ¿no, Nicolás? Sí, pero ella se excusó porque tenía un conflicto horario, entonces la tuvimos que organizar en otro horario, en otra mesa. Ah, Sí, disculpa, Adriana, no, todo bien, todo bien. Listo. Bien. Carla, Sí. Oye, no se puede levantar manito acá. A mí con lo que me gusta que mis alumnos me levanten la manito porque omito las omito. Oye, felicitarlos a todos, me pareció interesante las distintas posturas que hay al respecto y me surgieron varias preguntas. Pero estoy súper agotada de escribir, así que prefiero hacerlas oralmente. Primero que nada, me llamó mucho la atención de que hay un eje articulador entre las 4 ponencias, pero que no se nombra, pero es una latencia y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta desconfiguración del académico en tanto intelectual hoy día. Desde una perspectiva que no hay reconocimiento por la política pública, ¿no es cierto?, tenemos una estructura precaria en términos de reconocimiento del hacer académico, que lo manifestó Félix, ¿no es cierto?, manifestando las precariedades no solo materiales, sino que también simbólicas a las que uno se ve expuesto, y que también lo ponen uno a condición de fragilidad, contractual y todo, porque el postdoctoral es una etapa, el fondo de iniciación es otra etapa, ninguna es vinculante, y al final es una forma de paliar, ¿no es cierto?, una estructura precaria, porque no hay políticas de inserción real, efectiva, que es lo que nos está pasando hoy día y que está mucho más expuesto, ¿no es cierto?, a partir de los recortes presupuestarios de los fondos para becas. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, porque es como el veranito de San Juan, pero que trunca cualquier posibilidad de desarrollo y genera, ¿no es cierto?, relaciones precarias y serviles en relación a los que están insertos, sin mayor reconocimiento al hacer de cada uno. Por otra parte, las otras ponencias también me llaman la atención en la medida que también tensionan los saberes o la forma en que producimos conocimiento. Y eso es una pregunta para los 4, porque de alguna u otra manera la producción de conocimiento sigue enclaustrada en esta producción académica y disociada de otros haceres que tenemos. Disociada de la práctica de docencia, disociada de la práctica, ¿no es cierto?, que pueden ser artísticas, culturales, militantes, etc. Y cuando hablo de militante hablo en un sentido bien laxo, porque encuentro que además ser militante político construye un saber, la militancia construye un saber que es imposible disociarlo. En las últimas reuniones en que he estado metida con el tema de los precarios académicos, me llama mucho la atención que gente un poquito más joven que una, como usted, señale y se cuestione si ser feminista debería o no contemplarse dentro de la producción académica cuando además estáis haciendo análisis de las ciencias sociales y la humanidad desde género. O sea, yo pregunto, ¿es disociable eso? ¿Tenemos esa capacidad de disociar nuestra experiencia cotidiana de la experiencia académica cuando la experiencia académica es parte de? No la consideramos. También disociamos lo que es la docencia, como si la docencia no fuera un espacio de reflexión y de autorreflexión. Entonces, yo tengo un problema estructural y es una pregunta general para todos. ¿Qué estamos entendiendo por producción académica? Y efectivamente, ¿qué tanto estamos cuestionando o estamos generando una interpretación crítica en el modelo? Porque yo lo que estoy viendo es que estamos cómodos en el modelo y generamos distintas formas, cuando justamente el problema que hoy día presenta la humanidad y las ciencias sociales, y que ha quedado en evidencia con todo lo que estamos viviendo desde el 18, es que efectivamente somos grupos terriblemente endogámicos que no tenemos llegada a lo público. Y si no tenemos llegada a lo público, me pregunto yo si tenemos impacto político y fuerza política. Eso. bien, gracias, Carla. De los... ¿qué quisiera comenzar de los expositores? Félix. Nicolás, ¿van respondiendo ni bien se hace la pregunta o juntas varias preguntas? Esta pregunta es bastante, yo creo que lo de que hace Carla es como un comentario que podría abordarse y ahí podemos hacer otras preguntas.
Sí, yo le agradezco a Carla porque efectivamente hay cosas que en los 10 minutos uno no puede decir, pero efectivamente la categoría postdoctorante ya tiene un grado de avance mayor, hay una serie de asimetrías que efectivamente hacen que uno no esté cómodo en el sistema como se ha articulado. Yo creo que hay varias respuestas, no voy a acaparar todo el tiempo, pero creo que lo primordial tiene que ver con que efectivamente, como planteaba, más allá del rol del académico, tiene que ver con las condiciones estructurantes que hay respecto de la generación del conocimiento, que no haya un modelo de competencia sin colaboración, pero que a mí me detona una pregunta hace bastante tiempo y que tiene que ver dentro de esta dinámica con la producción por el producción. Los predatory papers, toda la discusión que hay respecto de los indicadores, las indexaciones, que nos hacen producir a grandes escalas, sin detenernos mucho quizás de lo que estamos haciendo, pero que a su vez genera una meta pregunta que tiene que ver con si efectivamente lo que estamos generando está bien generado. O sea, uno ve los números de cantidad de papers retractados o de, sin ir más lejos, en la época del COVID se han retractado papers de prestigiosas revistas como Lancet. Entonces, la pregunta quizás tiene que ver también con si nosotros estamos generando, más allá de la discusión misional, que me parece que podría venir al caso, estamos generando un conocimiento que sea práctico, que sea útil y que realmente sea conocimiento. ¿Por qué? Porque el rol que tiene el académico, el científico en la sociedad, en particular en Chile, si uno mira, no sé, la encuesta de ANID o de CONICET, son probablemente los sectores mejores evaluados. Ser científico es equivalente como a ser Spider-Man en Chile. Y ese poder que genera, como desde la gubernamentalidad de Foucault, el saber, es súper poderoso, pero también es súper peligroso. Entonces, ¿cómo se avanza la generación de conocimiento situado, que integra a las comunidades, que no la extractivice, sino que efectivamente la haga parte de la generación de conocimiento y que desde ahí construya ese poder? También es una revisión que hay que hacer. O sea, no solamente porque nosotros desde la universidad y desde esta torre de marfil seamos capaces de generar conocimiento, deberíamos ser escuchados. Quizás pensando a la luz del estallido, de la participación totalmente desarticulada, donde ni siquiera las universidades representan a nadie, una de las salidas puede ser avanzar hacia transdisciplina, por ejemplo. Gracias, Félix. Pablo, Perdón, no entendí lo último, Félix, que dijiste, avanzar hacia otras disciplinas. ¿En qué estás pensando? Hacia la transdisciplina, hacia la generación del conocimiento con las comunidades, integrando el conocimiento que se genera en ella, acercándola. Hay dos visiones de la transdisciplina, uno que integra al otro como un ente al que hay que escuchar y desde el que uno puede filtrar o no, y hay una más extrema, que es la visión quizás más europea, más francesa, donde se integra el conocimiento ancestral, por ejemplo, y se entiende que es tan válido como el conocimiento académico. Entonces, la ruptura de la barrera como plasmática de la universidad con la sociedad tiene que ser real, si no el discurso se cae. Pablo, Guillermo, si es que estiman conveniente decir algo. Sí, o sea, estaba intentando, me parece que la pregunta, o comentario, pregunta de Carla es súper como jabonoso en algún sentido, es como difícil de agarrarla porque tiene tantas aristas simultáneamente, al menos estoy tratando de armarme un esquema para comprender, digamos, la implicancia de la pregunta, y obviamente todo esto es muy inicial, pero me parece que, claro, está la dimensión como personal de la pregunta, que es cuál es mi rol como intelectual, cuál es el rol del intelectual individual y cómo yo me posiciono, cómo yo posiciono mi producción, que tiene que ver, por ejemplo, con la pregunta sobre el feminismo o tu propia posicionalidad en tu quehacer intelectual, y a la vez la pregunta más sistémica de cómo la academia como subsistema o como campo, como uno quiera decirlo, se relaciona con los saberes externos a ella, y cuáles son, como digamos, las implicancias en el tipo de conocimiento que producimos de esa relación. Obviamente no me siento en condiciones de responder ninguna de esas preguntas, me parece que son preguntas, no sé, sustanciales y transversales a todo nuestro quehacer. Además, me pasa que como alguien que ha transitado por distintas disciplinas,
la manera de pensar estas preguntas es muy distinta entre, no sé, los historiadores, los filósofos, los cientistas sociales o incluso los estadísticos. Lo que sí me parece es que, como comentario general, que existe una tendencia, para referirme a lo que está exponiendo el colega Guillermo, de utilizar, importar categorías, digamos, producidas en otros contextos y utilizarlas muy acríticamente a nuestra propia realidad. A mí me pasa que cada vez que escucho referirse a la academia en Chile, por ejemplo, o sin hacer distinciones dentro de la academia en Chile, como una torre de marfil, a mí no me calza. O sea, se menciona la torre de marfil y a la vez se menciona el boletariado. O sea, son dos realidades muy distintas dentro de una misma academia. La experiencia de la precariedad laboral, la experiencia de, no sé, trabajar múltiples trabajos para hacer un sueldo medianamente que alcance, hace que muchos de los académicos que están produciendo conocimiento, docencia, vinculación, compartan las experiencias de precarización de otros sectores de la sociedad. Entonces, claro, cuando uno dice Torre de Marfil, y yo pienso en lo que veo aquí, por ejemplo, en las universidades gringas muchas veces, claro, gente que tiene tenure y que realmente vive en una torre de cristal, que gente, no sé, académicos, blancos, de familias ricas y que tienen 5 generaciones de doctorado en su familia, estudiando los barrios negros y la reproducción de la desigualdad racial. Y uno dice, claro, ¿qué va a entender con esa distancia social? Yo me pregunto si realmente ese marco de comprensión es inmediatamente aplicable a nuestra realidad chilena, y de cómo pensamos la vinculación entre academia, intelectualidad y, no sé, militancia social, transformaciones sociales, otros tipos de conocimiento. Tal vez en ciertos, y con esto termino, en ciertos sectores de la academia, esa distancia no es tan sideral eh, como sí en otros lugares. Gracias, Pablo. Guillermo. Bien, muchas gracias por la pregunta, por la interrogante. Voy a tratar de contestar, ¿no? ¿Qué tanto, o sea, qué tanto la producción académica que estamos generando actualmente no es como crítica al modelo, ¿no? ¿Hasta qué punto escribimos para nosotros mismos? Bueno, a mí me parece que ahora en Perú, actualmente, la historiografía peruana atraviesa o ha atravesado por un proceso de dominación historiográfica, de dominación liberal, esta historiografía que trabaja con conceptos de ciudadanía, cultura política. Y qué casualidad que, bueno, está la dictadura Fujimori, ¿no? O sea, es un ciclo neoliberal desde Fujimori, y casi va de la mano este ciclo con esta historiografía, ¿no? Esta historiografía que quiere reivindicar a los liberales, a los intelectuales liberales, a la ciudadanía, a la utopía republicana, como habla Carmen McEvoy, al republicanismo, ¿no? Eso es lo que domina en el centro. Bueno, por ahí se puede escuchar algunas voces críticas, ¿no? Que trabajan a partir de Foucault, de Marx, por ahí, ¿no? Pero esas son críticas aisladas, ¿no? Citando a Flores Galindo, como que no hay un trabajo colectivo, ¿no? Y bueno, eso vivimos en el centro, y el problema de este centro, que es liberal, es que no se opone, pues, a las imposiciones de los modelos de los países capitalistas centrales, ¿no? Básicamente lo promueve. Por ejemplo, este debate sobre la indexación, ¿no? Que es una imposición también de academia de afuera, ¿no? No se ha generado un debate aquí sobre ese problema, ¿no? Pero en la periferia, en las periferias de la historiografía, me parece que la realidad es diferente. O sea, sí hay interpretaciones críticas del modelo capitalista, y son interpretaciones críticas que tratan de ser colectivas, o sea, no son sujetos aislados, no tratan de reunirse, formar editoriales independientes. Las revistas no son trabajos colectivos, ¿no? Como decía Flores Galindo.
quizás esas interpretaciones pues, no han tenido una suficiente llegada, pero a mí me parece que sí están asociadas a los... Hay grupos de la periferia que sí están asociados a los movimientos sociales. Hay, hay marxismo, hay grupos anarquistas que hacen, que tienen producción académica, ¿no? Y que cuestionan el modelo vigente, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, este problema de cómo integrar el conocimiento ancestral, ¿no? a la producción académica, creo que ese tipo de debates sí se dan en la periferia, no se dan en el centro de la academia. Me parece que hay que diferenciar, ¿no? Hay que diferenciar un poco. Y bueno, Alberto Flores Galindo decía, ¿no? Que el problema de su generación es que él no llegó a ser, o su generación no, como grupo colectivo no llegó a hacer un balance y liquidación de la historiografía que le precedió a su generación, ¿no? La historiografía tradicional, ¿no? Los historiadores positivistas, ¿no? Entonces me parece que un punto de la agenda pendiente de esta historiografía periférica es justamente plantear un necesario balance y liquidación de esta historiografía liberal, ¿no? Entonces, yo creo que al plantear esto, evidentemente, terminamos cuestionando el sistema capitalista. Pero todavía no lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que este contexto, ahorita estamos en un contexto de bicentenario, ¿no? Entre comillas, ¿no? Creo que es perfecto para hacer el balance y liquidación de esta historiografía liberal, ¿no? Que no cuestiona el sistema capitalista, ¿no? Bueno, eso creo que podría responder. Gracias, Guillermo. Yo por mi parte, a lo que dice Carla, para mí, y lo voy a decir desde un punto de vista bastante personal, porque también quise escribir el texto, la propuesta, desde un punto de vista bastante experiencial. Creo que estamos en una etapa, o yo por lo menos en lo personal, y no desconozco lo que ha sucedido para atrás, estamos en una etapa en la cual todavía estamos formulándonos y reformulándonos muchas preguntas, y están pasando muchas cosas a la vez. Por lo menos en el caso, bueno, chileno, pero también latinoamericano, no lo voy a desconocer. Y creo que la confluencia y me gusta esto, el punto que puso Carla, en el sentido de que, claro, uno cuando plantea, y el mismo título de la pregunta de la mesa era el rol de la intelectualidad, no solamente de la intelectualidad se enmarca al interior de la investigación, y creo que el ejercicio de la docencia es fundamental. El proceso de poder vincularse interdisciplinariamente dentro de una institución como la universidad es clave. Sin embargo, creo que ese ejercicio debiese estar involucrado otros actores para poder tomar decisiones de lo que podríamos llevar a cuánto tensionamos los saberes. O sea, la tensión del saber o la construcción del conocimiento, y lo digo desde un punto de vista contextual, lo digo desde el punto de vista en el cual estamos viviendo ahora, por lo menos. ¿Cómo poder responder y solucionar este problema de las tensiones de saberes con otros actores y actrices que participan dentro de la construcción del saber? Yo creo que ahí tiene que haber una suerte de posibilidad en la cual se participe una cantidad importante de personas. A mí me gusta mucho la construcción, por ejemplo, de colectividades. O sea, creo que todo este ejercicio de la asamblea, de los colectivos que se han ido configurando, y las tomas de decisiones colectivas han sido, por lo menos para mí, un ejercicio bastante iluminador. Sé que no es actual, sé que viene de hace mucho rato, pero cómo tomar esas decisiones para mí son clave. O sea, y la intelectualidad, o la persona que se dedique a la construcción del saber desde un punto de vista académico, cumpliría
rol más dentro de esa gran decisión. No sé cómo se podría hacer, no sé cuáles son los saberes que se implican, pero sí creo que es necesario cualquier tipo de exploración y de movilización de esa academia, en definitiva, porque es desplazar un poco la academia. No sé si es salirse o abandonar un tiempo, pero sí por lo menos cualquier cosa que pueda suceder ahí debe ser tomado a nivel colectivo y debe ser respondido eh, transdisciplinariamente, tal vez como lo dice Félix, en una de sus acepciones en la cual participen más sujetos. No solamente los mismos que estamos tal vez trabajando en un espacio determinado. O sea, uno como un actor más dentro de la colectividad o dentro de lo que está sucediendo y aconteciendo a nivel contextual en cada uno de los países. Eso por mi parte. Hay una pregunta que creo que puede vincular bastante bien. Estoy anotando todas las preguntas que están en el chat, y tratando de organizarlas para poder ir respondiendo. Hay una pregunta que puede unirse con la que viene ahora, que es de Manuel, que dice, ¿creen que es pertinente sostener un modelo de financiamiento de la actividad científica en donde el mayor porcentaje de recursos se destina a financiar proyectos que nacen de la curiosidad propia de cada investigador? Creo que ahí hay un vínculo también con lo que planteamos, o sea, cómo dejamos afuera, cómo involucramos a otras personas en estas curiosidades científicas. ¿Quién quisiera plantear? Tal vez también en el público quisiera también a lo mejor dar cuenta de estas preguntas o responder también parte de las preguntas. Félix. Sí, sin afán de monopolizar, pero como los demás no quieren hablar. Bueno, yo le respondí a Manuel en el chat. Yo creo que efectivamente esta discusión respecto de la ciencia misional o ciencia como por curiosidad es parte de la meta discusión respecto del rol de que no sé, nunca he discutido tan profundamente el rol el concepto de intelectual me molesta un poco, pero no tengo ninguna referencia más profunda. Pero creo que respecto de cómo se genera conocimiento, o sea, pensar, estoy de acuerdo que efectivamente tiene que haber probablemente un equilibrio, hay desarrollos científicos y tecnológicos que son puntuales y donde uno efectivamente puede poner cierto énfasis, el desarrollo de las vacunas, en Chile el desarrollo de la construcción sismo resistente. Hay cosas donde efectivamente uno puede tener una inversión científica y tecnológica de desarrollo y de innovación súper focalizada. Sin embargo, creer que es posible desde ahí plantear cuáles son las cosas donde uno debe investigar o no para lograr ciertas cosas en un país me parece que es peligroso, porque en realidad gran parte de los conocimientos más importantes han venido de serendipia, que tampoco es una palabra que me gusta mucho, pero de chiripazo más en chileno, donde efectivamente por azar se generan conocimientos que finalmente terminan siendo útiles. A mí me encanta hacer siempre el paralelo de que nos encanta reírnos de los Ig Nobeles, porque son cosas absurdas, que alguien se gana un premio por ponerle un sopapo a un pollo y ver si camina como un dinosaurio, pero muchos de los Ig Nobeles a la vuelta de varios años han sido soluciones tecnológicas y sociales importantes. Entonces, cómo se da esa discusión respecto de lo misional y respecto de lo de la curiosidad, también tiene que ver con el rol que queremos jugar. O sea, si pensamos que la academia es capaz de, porque tiene que ser escuchada, designar y de delimitar y determinar cómo y en qué dirección avanza el conocimiento, también podemos caer en en una especie de autoritarismo académico, estoy caricaturizándolo. Entonces hay que tener ojo cómo se balancean esas dos cosas. Voy a aprovechar de tomarme el tiempo, respecto de lo que decía Leonor también en el chat, precisamente a eso iba, o sea, cómo los más precarizados, que son todos los que no aparecen en las nóminas de ANIT, que no militan en ningún centro de excelencia, ni tienen la posibilidad de estar en las 3 facultades que efectivamente tienen buenas condiciones laborales, existen y son sobre los hombros que se construye el conocimiento en Chile y de conjunto en varios países de Latinoamérica. Y sobre el aporte que hacía Pablo, me pareció súper interesante cómo se pone en tensión la Torre de Marfil versus estos procesos de precarización,
Y yo estoy de acuerdo que en un escenario ideal donde efectivamente hay un cierto nivel de igualdad, esa dicotomía no debería existir, pero retruco. O sea, si él cree o es posible, como para el grupo, no es para problematizarlo con Pablo, sino que efectivamente en un escenario donde los investigadores son o somos, y también hay un problema como de conciencia de clase, los más precarizados, los que hacen el trabajo y al final los que hacen que la maquinita ande, a la vez son capaces de poner contenido en esa maquinita. Yo tiendo a pensar que no, que uno se transforma en un operario donde hay alguien superior, sea Corfo, sea ENID, sea el investigador principal, el que va determinando cuáles son las líneas, y esos son precisamente los que viven en la Torre de Marfil. Entonces es interesante esa tensión, pero creo que en el escenario actual, al menos en Chile, es complejo. Nicolás, ¿yo puedo intervenir? Sí, por supuesto, Adriana. Porque quisiera, hablando de formatos caducos, por ahí no es necesario que yo cierre y diga Pero podemos, algunas sí, palabras finales, digo, puedo quizás charlar en el medio y evitarme pero acordemos algo, pero sí, podemos charlar, pero sí, tú déjanos unas palabras para el final. Bueno, dale, dale. Acordemos eso. Pero no sé si alguien quería seguir interviniendo al No sé respecto de eso. si Pablo quisiera tal vez comentar algo de lo que dijo Félix, o podemos pasar con la palabra de Adriana. Por favor, Adriana. Sí, Adriana. Bueno, no, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación. Estoy muy contenta y muy entusiasmada con lo que estoy escuchando y con que se hayan propuesto y pensado organizar una mesa como esta. Efectivamente, lo que estamos discutiendo es algo que se debate, yo diría, en todos lados, y si hablamos de centro y periferia también en los centros, respecto al estado actual de las formas de producir conocimiento. Al mismo tiempo yo me preguntaba, cuando los y las escuchaba, algunas cosas, ¿no? Digo, me parece que hay algo en relación, escuchándolo a Guillermo, digo, que tiene que ver con una cierta diversidad de situaciones, ¿no? Es decir, me parece que sería interesante no naturalizar ciertas cosas. Por ejemplo, la realidad latinoamericana respecto a la forma de producción de conocimiento científico me parece que difiere en distintos espacios nacionales, aunque al mismo tiempo está atravesada por situaciones globales, digamos, y que en América Latina tienen una inflexión regional muy particular, que tiene que ver, y digo, acá yo tengo varias cosas, varias notas, pero las voy a ir diciendo así como un poco más desordenadamente para que sea un poco más entretenido, que tiene que ver con el modo en que se han constituido los campos científico-académicos en América Latina, que ha sido un modo, me parece, particular en relación con que, a diferencia de los países centrales, podríamos decir, no sé, pongamos como ejemplo Estados Unidos y Francia, al mismo tiempo dos campos académicos bastante diferentes, que ha sido la injerencia brutal del Estado. La injerencia, cuando digo injerencia en los términos de, acá se mencionó las dictaduras militares que han, digamos, trastocado completamente cualquier forma de pensar la Constitución con autonomía, digamos, la relación entre Estado, política y campo cultural o campo académico en América Latina se ha configurado a partir de esa particularidad. Me parece que no sería, que habría que pensar o incorporar al análisis. Entonces la primera cuestión era esa, pensar, ¿no?, en la variedad de situaciones y y al mismo tiempo en aquello que nos atraviesa a todos. A todos. Acá se mencionó la cuestión de lo que se llama el paperismo y demás, pero al mismo tiempo yo pensaba que, por ejemplo, la comparación, conozco menos el caso del Perú, quizás Guillermo pueda decir algo sobre eso, entre la constitución, el modo de funcionamiento del campo académico chileno y el campo académico argentino es muy diferente.
digamos, hay formas y prácticas que difieren y que podríamos pensar ahí que, por ejemplo, en el caso argentino, los investigadores estamos lejos de autopercibirnos como en una torre de marfil o como gente que está que necesita algún tipo de deferencia social, como yo lo he percibido, sí, en otros espacios nacionales, ¿no? Digamos, acá me parece que hay como en los últimos años una altísima conciencia del grado de precariedad laboral en el que estamos, al mismo tiempo una precariedad laboral que tiene que ver con sueldos bajos y demás, pero que se compensa con una carrera científica que es el CONICET, ¿no? Que, digamos, asegura cierta trayectoria, obviamente una trayectoria que siempre es desigual, es decir, el campo académico reproduce las desigualdades del campo social. Engañoso que la idea de que algún tipo de escolarización ofrece igualdad de oportunidades. Otra cosa que me preguntaba escuchándolo es que ahí creo que Félix dijo que se siente incómodo con la idea del intelectual, ¿no? Porque digamos, sería interesante pensar ¿qué queremos decir cuando hablamos de intelectual? Y si un académico, un profesor, un investigador es necesariamente un intelectual, podemos ponernos de acuerdo en que un intelectual es alguien que interviene públicamente, es decir, alguien que pone su conocimiento, su formación al servicio del debate público, ¿no? Una definición más o menos clásica de intelectual que no cae en la romantización, ¿no? Es decir, bueno, el intelectual es aquel que dice la verdad a los poderosos, bueno, esas son más concepciones normativas que pueden entrar dentro del debate de las figuras del intelectual. Pero digo, ¿y un académico necesariamente es un intelectual? Y si lo es, ¿cómo debería serlo? O sea, ¿cuál es la relación entre la producción de conocimiento científico y la sociedad, de acuerdo a cada sociedad y de acuerdo a las lógicas propias del campo científico, del campo de producción? Digo, me parece que hay un sinnúmero de mediaciones entre el modo en que nosotros practicamos la producción de conocimiento y lo que llamamos la sociedad o lo que llamamos los movimientos sociales. Digo, ahí hay algo también que es necesario pensar porque entre el Estado, la sociedad y el campo intelectual, y dentro de, podemos llamar campo intelectual, el espacio académico, hay un sinnúmero de mediaciones que también tienen que ver, me parece, y esto lo pregunto, me salía también de las intervenciones. ¿Me escuchan? Porque me dicen que mi conexión es inestable acá. ¿Sí? Con debates más o menos viejos, ¿no? Porque la idea de la cuestión del proletariado intelectual viene desde mediados del siglo XIX. No, la idea el problema de cómo organizar a los sectores intelectuales, ¿no? Es decir, aquellos que no son obreros manuales, es un debate del marxismo que uno puede remontar a los debates de la Segunda Internacional. Digo, y ahí hay una, que es cómo hay una autopercepción y una realidad que tiene que ver con nosotros mismos nos percibimos en tanto trabajadores, o en tanto intelectuales, o en tanto, digamos, cómo percibimos nuestro propio trabajo. Por algo, y no estoy hablando acá de los docentes, sino de los investigadores, como así de los escritores o de los artistas, son profesiones muy difíciles donde la gremiación resulta sumamente complicada, porque ahí hay algo que tiene que ver también como la propia naturaleza del trabajo. Y entonces ahí me parece que lo que decía Félix de plantear es una cuestión muy interesante y al mismo tiempo sumamente compleja, porque no hay duda que investigar es trabajar. Al mismo tiempo, los investigadores y las investigadores, aquellos que están formándose como investigadores, se perciben como trabajadores. Digo, son trabajadores del mismo modo que podrían ser otros
o hay un plus ahí. Y ese plus que es que deberían decir algo más, algo importante, ser voz de alguien que no la tiene. Digo, ahí hay algo que es interesante para pensar la propia figura, porque si no, digo, a veces me da la impresión de que, digamos, en la invocación de los deberes del intelectual podemos, digamos, estar reproduciendo modelos y figuras de aquello que debe ser, que quizás no sean justamente las que deberíamos por ahí inventar o repensar, ¿no? Bueno, tengo más cosas, pero dejo acá. Bien, no sé si alguien del público también quisiera, o el de los expositores, también comentar algo de lo que dijo Adriana. Tal vez podríamos retomar el concepto de la intelectualidad. Guillermo, sí, sí. Bueno, ya que estamos en el debate sobre qué es un intelectual, tú, Nicolás, has hablado un poco de Foucault. Adrián ha hablado del intelectual como aquel que interviene en las actividades públicas. Bueno, yo tengo sigo más a Michel Obi en esta cuestión de definir a los intelectuales, ¿no? Él entiende un intelectual, siguiendo a Lukács, intelectual es una categoría social. Un intelectual no es una clase social, hay que diferenciar bien eso, ¿no? Intelectual puede salir de cualquier clase social, ¿no? De campesinado, de proletariado, de la burguesía, ¿no? Y un académico, bueno, Loville sugiere, no lo trabaja, ¿no? Pero él habla de trabajadores intelectuales, ¿no? Aquellos que se dedican a las labores de profesor universitario, ¿no? Aquel que escribe, básicamente, ¿no? Entonces él le dice trabajador intelectual. Y bueno, me parece que Loville acá tiene cierta coincidencia con Gramsci, ¿no? Que entendía al intelectual como un organizador, ¿no? Aquel que tiene capacidad de organizar, no solo de escribir, ¿no? O de manifestarse públicamente, ¿no? Sino básicamente al organizador, ¿no? Me parece que bueno, yo sigo la definición de Loville, ¿no? Me parece lo más pertinente para trabajar, ¿no? Bien. ¿Qué más quisiera comentar? Tal vez lo que acaba de decir Adriana con respecto al rol, o bueno, lo que dentro de las muchas cosas que planteó ella. Pablo. Sí, yo no sé si es pertinente lo que voy a decir, digamos, a ustedes dirán, pero me parece que, digo, a partir de lo que Adriana reflexionaba, que creo que efectivamente es súper como una pregunta muy urgente, es también preguntarnos por estas condiciones locales, en la dialéctica, digamos, de tener un mapa general, una interpretación general, que Deleuze diría como no estamos en condiciones de ofrecer ese tipo de narrativa, y como el conocimiento más local de nuestra propia situación, y que efectivamente varía regionalmente, y varía no solo nacionalmente, subnacionalmente. Guillermo también hablaba de la producción central y periférica de la historiografía al interior del Perú. Justamente con Diego Vilches teníamos esta conversación hace poco a propósito de los patrones de citación entre historiadores en la academia chilena y cómo se reproducen en ciertas universidades, pero las universidades regionales donde se produce gran parte de la producción historiográfica quedan fuera de esos círculos. Pero yo sí distinguiría, y creo que algo que, digamos, Adriana introducía esa distinción que es súper importante entre lo académico y lo intelectual. O sea, todo este tema de los patrones de citación y todo, son una pregunta acerca de la academia en tanto subsistema de producción del conocimiento, o como queramos llamarlo, pero la intelectualidad tiene fundamentalmente que ver con esa intervención en lo público.
Y entonces ahí, a partir precisamente del estallido social del 18 de octubre y todo lo que ha pasado después, me parece a mí que una de las interpretaciones recurrentes y que a mí en lo personal me hace mucho sentido es lo que ha ocurrido con toda esta capa de nuevos sectores que han tenido acceso a la educación terciaria, que son universitarios, y uno dice, ¿y la distinción? Y de nuevo, la idea de la Torre de Marfil, esta separación casi metafísica entre la gente, el pueblo y los intelectuales como personas que están como embestidas de una autoridad distinta, de una formación distinta. Esa distinción es lo que está en juego y lo que está en duda. O sea, a propósito de todos estos movimientos, de nuevo, que yo los veo aquí y lo veo como un eco discursivo también en Chile, el tema de la cultura de la cancelación, o como muchos académicos, lo que se le llama la cultura de la cancelación, y lo que muchos académicos reclaman como ya no existe la libertad de expresión, muchas veces en la academia, tiene que ver con esa pérdida de distancia social que les permitía, digamos, al mundo académico encerrado sobre sí mismo, a la vez, digamos, una, ¿cómo decirlo?, una fusión del rol de intelectual y académico. Los académicos que están en la universidad, tradicionalmente siendo los intelectuales los únicos que tienen voz y derecho de participar en la discusión pública, y todo eso siendo cuestionado por, digamos, todas estas nuevas capas de actores sociales, que son personas que tienen muchas veces niveles equivalentes de formación académica y que participan del debate público desde fuera de la academia. Entonces, creo yo que muchos de estos debates tienen que ver también con cómo los académicos intelectuales en las instituciones tradicionales como las universidades ven su propia posición de intelectuales y de guías de la opinión pública en un proceso, digamos, en hacer sentido de los procesos sociales en términos discursivos, que es cuestionada por nuevos actores que a la vez tienen las mismas herramientas teóricas para participar en esa discusión desde espacios no universitarios. Y cómo el descontento, digamos, social que ha explotado también en Chile tiene, no exclusivamente, pero en una parte importante que ver con estos nuevos actores que dicen, a nosotros nos prometieron, a nosotros nos prometieron que si nos educábamos íbamos a tener acceso a una serie de privilegios, y ni siquiera los que se educaron y continuaron la carrera académica tienen acceso a esos privilegios, porque lo hacen en condiciones absolutamente precarias. Y muchos de ellos tienen, digamos, que buscar otra alternativa en trabajos precarizados, porque hay un desanclaje entre nuestro sistema, digamos, académico de producción de credenciales y nuestro modelo de desarrollo, nuestra matriz productiva, si lo queremos decir así. Entonces, no sé si realmente me hago cargo de alguno de los puntos, pero creo que son temas demasiado complejos para cerrarlos también en una sola conversación, pero encuentro que es muy estimulante esta conversación para futuras iteraciones. Claro, porque hay, perdón. Sí, Adriana. Me parece que hay como dos cuestiones, ¿no? Digo, hay una preocupación, que es la que tenemos todos, respecto de algún tipo de pregunta por el sentido de lo que hacemos, ¿no? Es decir, ¿hacemos esto para quién? ¿Para quién escribimos? ¿Para quién producimos conocimiento? En nuestro caso, el Estado me paga para... Digo, y la relación entre las producciones del saber y el mundo social, ¿no? Y una preocupación por una supuesta, o el riesgo siempre de la escisión, que llevaría precisamente a considerarnos a nosotros mismos en una torre de marfil o como privilegiados y demás. Digo, la relación entre política y cultura, o entre saber, política y sociedad. Digo, eso me parece que es una parte de la preocupación. Y la otra parte de la preocupación es por las condiciones en América Latina, en el mundo, o en particular en Chile o en ciertos espacios nacionales. Y a mí lo que me interesaría, digo, estaba pensando mientras los escuchaba, ¿no? Que tendemos, incluso, a pensar la política como una exterioridad de nuestra propia práctica. Es decir, hacemos, digamos, intervenimos, estamos haciendo de nuestra ciencia una intervención política cuando, no sé, vamos al territorio, militamos en un partido político, postulamos formas de transdisciplinariedad y demás.
nos resulta más difícil politizar nuestras propias prácticas, porque la discusión acerca de qué tipo de, si somos trabajadores o no, qué tipo de trabajadores somos, en qué condiciones trabajamos, de qué manera las jerarquías de los escalafones académicos o universitarios reproducen desigualdades y generan, digamos, castas entre los distintos estamentos de la investigación. Me parece que ahí hay una politicidad que no debería estar escindida de una politicidad hacia lo social. Digo, la discusión y el hecho de hacer, ¿no?, buena ciencia, no diría ciencia porque hasta ahí nos metemos en decir si, por ejemplo, las humanísticas son ciencias, es otra cosa, ¿no? Yo creo que hay un presupuesto acá de que estamos hablando de ciencias sociales y humanas y no de otras, díganme si me equivoco. Pero digo, me parece que ahí es importante también, digamos, considerar que un compromiso con la propia práctica, con la producción del saber, con ciertas lógicas de relación, ciertos incluso disidencias cuando es posible, ¿no? Limitamos nuestra crítica a la posibilidad de no ser parte de la reproducción. Por ahí, digo, estamos sacándole, me parece, ¿no? Lo estoy pensando porque, por ejemplo, nosotros hoy estamos de paro, y es curioso, porque ¿qué es hacer paro? ¿Cómo hago paro yo? No debería estar acá si era paro, no debería, digo, yo tengo que tomar exámenes y los voy a tomar, digo, ¿cómo se hace un trabajador, un investigador para hacer paro? No escribe el paper. Digo, ahí hay como toda una serie de cuestiones que son muy interesantes para pensar el tipo de trabajos que tienen, que tenemos, pero me gustaría también pensar que la politicidad de nuestro hacer también tiene que ver que está también al interior de nuestra propia práctica científica, digo, y si hay una disyunción, también hay una disyunción ahí, y no solamente en el sentido de postular que nuestra palabra debe ser escuchada en el afuera, o que deberíamos hacer algún tipo de saber útil. Porque eso también es complejo, ¿eh? Porque ¿quién dice que es útil? ¿Por qué es útil? Digo, no sé, alguien podría decir que lo que hago yo es bastante inútil. Y quizás tenga razón, pero digo, la utilidad del conocimiento, sobre todo para quienes venimos de... Parece que sí, perdimos a Adriana, ¿no? ¿De qué debate público estamos hablando? Adriana, lo último no lo podemos escuchar bien. Uy, perdón. Los últimos ¿Ah? 5 segundos. ¿Me tengo que casar? Los últimos 5 segundos no los escuchamos bien. No, iba a contar nada más una anécdota respecto a esto de lo público y ya termino, que es que se armó una campaña muy grande por redes sociales donde trolls o lo que fuera que son, ingresaron a los perfiles públicos de los investigadores del CONICET y descubrieron que había gente que trabajaba sobre, no sé, dibujitos animados o sobre distintas cosas y lo pusieron como diciendo, mire, en las cosas inútiles en las que estamos gastando la plata del Estado, ¿no? Un montón de ejemplos. Entonces también la utilidad de la ciencia arma de mayor precarización y mayor neoliberalismo de nuestro hacer científico, ¿no? Tendríamos que pensar que quizás el terreno de lo útil no sea sea distinto al terreno de quizás lo políticamente productivo en términos de relación con la comunidad o con la necesidad de transformaciones sociales de las cuales nosotros no somos solamente intérpretes, sino somos parte, porque formamos parte de un
también de un segmento social que aparece cada vez más precisamente inútiles en los términos del mundo en que vivimos. No sé si me estoy entendiendo mal, quizás. Pero me parece que ahí hay como dos cosas interesantes para pensar. Sí, yo creo que Adriana acaba como de hacer un bonito resumen de las discusiones que hemos estado, o por lo menos no hemos zanjado para nada, sino que por lo menos se abrieron acá. Y yo quisiera quedarme también con, Carla Rivera dice, la utilidad de hoy está marcada por un sesgo productivista, no todos los conocimientos y saberes entran en esas categorías. Claro, ¿quién define lo útil? También lo que decía Adriana en su comentario, el desarrollo de conocimiento queda sujeto a la contingencia, la humanidad y las ciencias sociales nos volvemos decoración. Yo quisiera indicar que, bueno, estamos en el horario ya, quisiera ahí como plantearlo, quedarme ahí también con los últimos que, pensando en lo que, en el comentario de Adriana como un comentario también de cierre, ¿cierto? Si es que tú quisieras decir algo más, Adriana, o alguien del público o de los expositores quisiera también plantearlo, es el momento, o ya yo puedo hacer el cierre final. Sí, Nicolás, disculpa. Bien. Bueno, bastante instigante las cuestiones planteadas en la mesa, las cuestiones planteadas por todos los expositores, las cuestiones planteadas por Adriana. Yo solo quería recordar a Pierre Bourdieu, que es, bueno, creo que los planteamientos de él sobre el campo académico, ¿no?, ha atravesado también un poco la mesa, pues no ha sido mencionado, ¿no? Y yo creo que la obra que tiene, bueno, yo utilizo el concepto de campo. En Perú los literatos utilizan más el concepto de campo. En historia se utiliza más academia, me parece que es, bueno, por lo menos en Perú me parece que es un poco débil usar el término academia, me parece más preciso utilizar el campo, entendido como un espacio lleno de conflictos, ¿no? Bueno, solo eso, y agradecer, ¿no?, la oportunidad. Bien, gracias, Guillermo. Félix. Sí, yo solo quería complementar algo que decía Adriana, o que a lo mejor yo me di a entender mal. Efectivamente, la realidad chilena es completamente diferente en términos del sistema de investigación, desarrollo y generación de conocimiento al del resto de la región. O sea, Argentina, por ejemplo, México, tienen sistemas de investigación donde efectivamente uno puede hacer carrera como investigador. En Chile están asociados al puesto que uno puede tener en una universidad. Hay un grado de privatización infinito. Si uno mira, por ejemplo, los documentos de la OCDE, solo hay un país donde el gasto por familia es mayor en educación superior que el chileno, y es Kazajistán. O sea, efectivamente el sistema en Chile está tan privatizado, está tan segmentado, que efectivamente, probablemente, más que efectivamente, probablemente las dinámicas del capitalismo y el neoliberalismo en la academia se ven sobre representadas versus el resto de la región. Y vemos cómo eso queda reflejado en procesos privatizadores que quedaron truncados. Por ejemplo, en Brasil hubo hace un par de años una expansión de la censura que efectivamente logró cerrarse de alguna manera, procesos que en Chile no se llevaron hasta el final. O sea, en Chile el proceso de acorralamiento de las ciencias sociales y de las humanidades, de precarización del trabajo, de la competencia, se llevaron a extremos casi caricaturescos. Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo, las realidades son completamente distintas, y cayendo en el indicadorismo es cosa de ver. O sea, en Argentina hay premios Nobel de ciencia, en Chile no tenemos nada parecido, y nos vanagloriamos, y por eso mi problema con el intelectual, de bueno, se pone en prensa, es que tal premio Nobel tiene algo que ver con algo que en Chile investigó tal persona, o la herramienta que diseñó tal investigador ayudó a que otra persona obtuviera el premio Nobel. El grado de penetración hegemónica del neoliberalismo nos ha llevado a que culturalmente cualquiera sea un intelectual, y ese es mi problema. Hoy día en la plena discusión constituyente se pide que un periodista que es capaz de hilar 3 ideas sea constituyente porque es capaz de hilar 3 ideas, o que hubo un premio nacional de ciencia
porque es capaz de llenar un estadio al hacer una conferencia, sea un constituyente, cuando en realidad pareciera ser que todo es una fachada, una estética, una cáscara, pero hemos perdido completamente el fondo, y ese es el problema también, puede ser para otra mesa de la época posmoderna. Muchas gracias. Bueno, yo quiero finalizar la mesa. No voy a decir nada en particular, simplemente dejarlos y dejarlas invitadas a las mesas que vienen, ahora a las 14:30, que es modelo de desarrollo y sustentabilidad, teoría de modelos de producción, y paralelo a esa, desafío de la investigación en América Latina, o sea, algo que seguramente se va a entrelazar con lo que hemos estado hablando en esta mesa que llamamos Cultura y Práctica Académica, el rol del intelectual. Yo quisiera agradecer profundamente, Adriana, si tú quisieras tal vez hacer un minuto, tal como quedamos. Nuevamente a mí me gustó mucho participar de la mesa, me parece fantástico que esto se plantee, digo, en el contexto de unas jornadas que están dedicadas a la autorreflexión, porque digo, me parece fundamental, en el contexto que ustedes están pasando particularmente, en la posibilidad de, no sé si de cambiarlo todo, pero cambiar todo lo más que se pueda, repensar sobre nuestras propias prácticas y sobre nuestro propio trabajo, discutir y discutirnos a nosotros mismos respecto a los modos en que pensamos, más allá de las categorizaciones y las voluntades o las declamaciones. Digo, creo que hay algo que es realmente urgente y que me parece que ha aparecido acá como una latencia que me parece sumamente interesante, que es, digamos, volver a replantear un modo en que el proceso de profesionalización, internalización, digamos, de constitución de mundo, un mundo académico tal como lo conocemos, que ha llevado ya, digamos, muchos años, no sea naturalizado en sus formas más perversas, porque en definitiva, me parece que preguntar por el sentido de la práctica y por el sentido del conocimiento es algo que debería formar parte de cualquier trabajo de investigación o de docencia. Y desde el momento en que nos olvidemos de preguntarnos eso, vamos a estar sí siendo solamente engranajes de una máquina de reproducción, que es, digamos, de alguna manera lo que es el campo académico. Se reproducen desigualdades y se reproducen jerarquías, pero es en el juego en el que nos toca jugar. Entonces lo que tenemos que tratar es de cambiar las reglas del juego, quizás. Así que bueno, me gustó muchísimo participar y escucharlos, y espero poder participar en otras mesas también de este encuentro. Bien, muchas gracias Adriana, muchas gracias Félix, Pablo, Guillermo, también a todos los que participaron y las que participaron, que quedan ahora: Carla, Diego, Leonor, Alejandra, Manuel, Renato, que recién es Ailín, Balboa, no sé quién puede ser, pero también le agradezco que haya estado. Insisto, los dejamos invitados, esto dura 3 días, por lo tanto hay muchos temas que se van a debatir. Esto es un formato que intentamos que funcione, estamos experimentando también en ese sentido, y espero que para las próximas mesas también ustedes puedan hacerse cargo. Lucho Balboa, Luis, muchas gracias. Entonces, le agradezco, gracias Adriana también por aceptar nuestra invitación, gracias a los expositores, y espero que nos podamos ver en las próximas mesas. Y eso, que tengan una buena tarde y gracias por participar de esta mesa del Cicla 2020. Gracias. Chao, Félix, Pablo, Guillermo, Nicolás, Saludos, felicitaciones. Chao. Un honor, Adriana. Muchas gracias. Chao, Carla.
Saludos, Pablo, ¿cómo estás? Escucha, se escucha. ¿Se escucha? Buena. Oye, muy buena mesa, Pablito. Felicitaciones, Nico. Bien, vamos a cortar ahora. Bien, saludos.